Muy buenos días y bienvenidos al webinar Oportunidades de Inversión Sector Seguros, un webinar coorganizado por Semana Económica y RIMAC Seguros. Como siempre tenemos un gran panel esta mañana. Nos acompaña José Martínez Sanguinetti, él es vicepresidente ejecutivo de inversiones de RIMAC. José, ¿cómo estás? Muy bien, David. Buenos días. Encantado de estar aquí. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, José. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y también está con nosotros Simona Cetineri. Ella es socia de Mercado de Capitales y Consultoría Contable de Price. PwC ahora, ¿verdad, Simona? Sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo este webinar con ustedes. Muchas gracias, Simona, más bien a ti. Más adelante, además, estará con nosotros Mariana Basadre, que es líder de canales financieros y fuerza de ventas de rentas vitalicias de RIMAC Seguros. ¿Cómo vamos a proceder esta mañana? Vamos a tener una pequeña conversación con José y con Simona, básicamente tres rondas de preguntas, para luego pasar a la siguiente presentación. Finalmente, volveremos para atender algunas preguntas de la audiencia. Ustedes tienen la posibilidad de hacer sus preguntas en pantalla, por lo cual siempre les pedimos participación. La hay, felizmente, y sobre todo en estos casos en los que abundan las dudas sobre por dónde encaminar las inversiones. Entonces comenzamos con el panel. Tenemos una primera pregunta introductoria, sencilla, abierta, para poder mapear el terreno en el que estamos. ¿Cómo definirían, José, Simona, el contexto actual de inversiones en el COVID-19 y dónde ustedes ven las oportunidades? José, por favor. Bueno, el entorno actual es un entorno de gran volatilidad e incertidumbre, ¿no? Es un entorno en el que después de experimentar una de las peores contracciones económicas en la historia, la economía global y en general la economía peruana está dando, está dando los primeros pasos en un proceso de recuperación. Sin embargo, las causas de esa contracción todavía no han desaparecido y existe una enorme incertidumbre con respecto a cuándo es que se van a resolver, ¿no? En particular, los problemas fundamentales que afectan al mercado ahora son la posibilidad de que se produzca un segundo y después, rebrotes posteriores de COVID-19 en todo el mundo. De hecho, ya estamos viendo parte de este proceso de rebrote de la enfermedad en Europa, que ha llevado a que los países europeos que habían abierto sus economías en gran medida comiencen a cerrarlas nuevamente, comiencen a tomar medidas restringiendo las salidas, restringiendo las horas de operación. Incluso en Francia se está adoptando de nuevo una cuarentena. En Alemania se está discutiendo si adoptar esa cuarentena nuevamente o no, ¿no? Entonces, existe una gran incertidumbre con respecto a cuál va a ser el impacto económico de una segunda ola de contagios de COVID-19. Al mismo tiempo, en varios países del mundo se están produciendo elecciones que son importantes. Tres de las más importantes para nuestro entorno son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el plebiscito que acaba de llevarse a cabo en Chile para determinar si se debe modificar la Constitución o no, y finalmente las elecciones presidenciales en Perú el próximo año, ¿no? Son varios temas que son sumamente importantes para, el desempeño de la economía, que tienen que resolverse en los próximos meses, ¿no? En la medida en la que estos temas no están resueltos, deberíamos ver shocks que provienen de cualquiera de estas dos fuentes que afectan a la economía de manera
repetida en los próximos meses y con eso se debería ver un alto nivel de volatilidad, ¿no? Sin embargo, dentro de esa volatilidad yo creo que sí es posible identificar ya una tendencia a la recuperación y de alguna manera algunos mercados de acciones ya se adelantaron a ese proceso de recuperación, ¿no? En particular, el mercado de acciones en China y en particular el mercado de acciones en los Estados Unidos, fundamentalmente dentro de los Estados Unidos, las acciones tecnológicas, ¿no? Las acciones relacionadas a, digamos, a todas las redes sociales y, digamos, la tecnología de la información y las acciones que están relacionadas también a la biotecnología. Este entorno de recuperación debería ocurrir en respuesta fundamentalmente al hecho, uno, de que la sociedad adapta sus costumbres a, digamos, al nuevo entorno, a este entorno afectado por un virus altamente contagioso. Y en segundo lugar, en respuesta tanto a las acciones de política fiscal como a las acciones de política monetaria que han adoptado los gobiernos y los bancos centrales de casi todos los países, más o menos de manera simultánea y usando medidas muy similares, ¿no? En ese sentido, digamos, este proceso de recuperación debería traer consigo, y ya trajo consigo y debería sostener, pienso yo, en el futuro, una recuperación en los mercados financieros, ¿no? Ahora, el hecho de que los bancos centrales hayan adoptado medidas tan extensivas de política monetaria con el propósito de reactivar la economía, mantener la economía en funcionamiento a pesar de, digamos, de los efectos de las medidas necesarias para controlar la expansión de esta enfermedad, hacen que debamos esperar que las tasas de interés se mantengan bajas en los próximos años, ¿no? Las tasas de interés alcanzaron este año niveles inusualmente bajos, tanto en dólares como en soles, como en euros, como en muchas otras monedas. En verdad, casi todos los bancos centrales redujeron las tasas interbancarias por debajo del 2% y en muchos casos muy cercanas al cero. Y eso debería asociarse con tasas de interés bastante bajas, ¿no? De la misma forma, la alta volatilidad en el mercado debería traer consigo una alternancia de periodos de apreciación y depreciación del dólar, ¿no? Los periodos de apreciación relacionados a momentos como el que vimos ayer, en el que el mercado, digamos, dominado por el temor a estos eventos que he mencionado anteriormente, entra en un proceso de caída pronunciada y el dólar se convierte en una moneda refugio para los inversionistas que están liquidando sus posiciones, y periodos de depreciación del dólar con respecto al resto de monedas en la medida en que se comienza a percibir una mejora en las condiciones económicas, ¿no? A la larga, igual que, digamos, dentro de la volatilidad podemos identificar una tendencia a que la economía se recupere, dentro de la volatilidad deberíamos identificar una tendencia a que el dólar se deprecie con respecto a las monedas, el resto de monedas duras en el mundo y en algunos casos también con respecto a algunas monedas de países emergentes. Yo a esta pregunta necesariamente tengo que partir del contexto actual, de tres elementos que son claves, que son la alta volatilidad en los rendimientos, las tasas bajas, que por el lado de quien se tiene que endeudar para reactivar sus actividades, para poder cumplir con sus compromisos, es una oportunidad. Pero para los inversionistas claramente significa que la valorización de los activos objeto de inversión se ve afectado, puede ser un indicador de deterioro. Toda esta situación evidentemente genera una preocupación, una incertidumbre, se va a requerir una protección de los ahorros y
Claramente en este contexto se evidencia una reducción de la capacidad de las empresas de inversión, de gestión de fondos, de seguros, de asumir nuevos riesgos. En ese sentido, una cosa que estuve observando es que, por ejemplo, la SBS, dada esta preocupación, ha emitido una resolución en la cual ha tomado medidas extraordinarias, en particular en el sector seguro, para que los estados financieros de estas compañías no se vieran afectadas adicionalmente a lo que el contexto está generando. Incrementar el límite de inversión, como suspender temporalmente el registro del deterioro sobre las inversiones en activos financieros, sobre la posibilidad de reclasificar los activos mantenidos hasta vencimiento para poderlo vender, obtener beneficios en el caso de condiciones provechosas en el mercado, suspender la actualización del valor razonable de inversiones en inmuebles que se evalúan con el discount cash flow. Todas estas medidas son un evidente señal de preocupación, pero también la SBS ha dado una señal de mejora, cioè de posibilidad de mejoras, impulsando a que las compañías definan una política de inversión implementando requisitos mínimos de elegibilidad de los títulos accionarios, considerando, por ejemplo, elementos como medio ambiente, como seguridad, como aspectos sociales, como gobernanza corporativa, elementos que en un contexto así complejo tienen que ser tomados en consideración, enfatizando la necesidad de diferenciar los riesgos, también desarrollar una capacidad de diferenciar la cartera y poder reinvertir rápidamente, y también poner de forma aún más transparente la comunicación con los inversionistas. Y entonces, en este contexto, coincido con José, estamos en un ámbito de grande incertidumbre, de preocupación, pero sí estoy de acuerdo que en esta tendencia de recuperación hay que activar estas medidas para que se registre una mejora en los rendimientos y, por ejemplo, se podría empezar a considerar todas las alternativas que existen de inversión, porque la preocupación tanto de las empresas de inversión como de las personas o de jurídicas y naturales que tienen ahorros, de poder invertir sin ver perjudicado su capital. Entonces, yo veo una tendencia de mejora, pero sí hay que activar medidas para poder diferenciar los riesgos, poder, decimos, cambiar rápidamente, reposicionar las inversiones para no tener un impacto excesivo en términos de rendimientos. Muchas gracias, Simona. Pasamos a la segunda pregunta. Tenemos parte de un mercado de trabajadores formales que hoy cuentan con algunos excedentes, han visto reducidos sus gastos mensuales, pronto pueden tener capacidad de ahorro incluso en las circunstancias de esta pandemia. Para ellos, digamos que es buena parte de nuestra audiencia y sin, por supuesto, dejar de ser solidarios con el resto, pero naturalmente tenemos que pensar también en este público. ¿Qué opciones de inversión accesible ofrece el mercado hoy de seguros y el mercado en general para canalizar estos excedentes? José. Bueno, la oferta de productos de ahorro en el mercado de seguros de Perú se ha incrementado mucho en los últimos años, ¿no? Se han desarrollado productos de diferentes tipos. Tenemos desde los productos de ahorro propiamente dicho, ahorro seguro, como le llamamos nosotros. Tenemos rentas temporales que sirven para básicamente
son un mecanismo de ahorro y al mismo tiempo un mecanismo de generación de una pensión por un periodo determinado de tiempo. Existen los productos que están indexados al valor de alguna canasta o algún portafolio de activos, y estos productos que están indexados al valor de una canasta o de un portafolio de activos pueden o no pueden tener el capital garantizado, ¿no? En general, la oferta de productos es bien amplia y hay productos que tienen patrón de retornos de un portafolio de renta fija, y hay otros productos que tienen patrón de retornos de un portafolio de renta variable, y en particular algunos que tienen el patrón de retornos de un portafolio de renta variable sin la posibilidad o con el capital garantizado, de manera que no haya posibilidad o no se tenga una posibilidad de realizar pérdidas en esas inversiones, ¿no? En ese sentido, yo creo que los productos que tenemos ya en este momento le ofrecen le ofrecen al mercado realmente la posibilidad de acceder a todas las oportunidades de inversión posibles, ¿no? Se ha desarrollado algunas alternativas en las que básicamente estos productos los vinculamos a determinados portafolios, algunos de mayor riesgo, otros de menor riesgo, dependiendo del perfil del asegurado. Pero en general, digamos, el espacio que tenemos para desarrollar ofertas de valor combinando portafolios es muy grande, y deberíamos ver que en el futuro se desarrollan más alternativas de este tipo, ¿no? Todo esto ya va a conversar Mariana en detalle más adelante. Lo que sí es importante es que los clientes, los asegurados, tienen, creo que antes que pensar en la rentabilidad de sus productos, en lo que tienen que pensar es en si la estructura de esos productos se adecua o no se adecua a su horizonte de inversión, es decir, al periodo en el que ellos estiman que van a necesitar hacer uso de esos fondos, ¿no? Y en ese sentido, la oferta de productos de seguros también se ha incrementado muchísimo. Ahora tenemos productos que van de plazos desde 1 año hasta productos que van a plazos mayores a 20 años, y productos que, digamos, los relacionados al sistema privado de pensiones, que tienen una vida indefinida, ¿no? Que, digamos, cuya duración está vinculada a la expectativa de vida del asegurado. Entonces, en general, la oferta de productos es muy grande. Mejor dicho, la oferta potencial de productos es muy grande. Ya hay una buena cantidad de productos en el mercado que sirven para generar los diferentes perfiles y alternativas de inversión. Lo que es importante es que, en conjunto con sus asesores, los clientes potenciales definan bien cuál es la estrategia que más se adecua a su perfil, es decir, a su apetito por riesgo y a su horizonte de inversión. Como les comentaba, realmente hay productos que tienen perfiles desde los perfiles de nivel de riesgo un poco más altos hasta productos que tienen muy poquito riesgo y retornos básicamente de un portafolio de renta fija de muy alta calidad, ¿no? En general, la recomendación que se hace es que si las personas tienen una expectativa de a necesitar hacer uso de los fondos en un periodo menor a 3 años, adquieran fundamentalmente productos que tienen patrón de retornos de renta fija. Si los clientes consideran que no van a necesitar los fondos en periodos mayores a 5 años, digamos,
que pueden mantener ese ahorro por un periodo de 5 años o más, se recomienda asumir un perfil más de renta variable y bueno, dependiendo del apetito por riesgo y finalmente de las obligaciones del asegurado, se pueden encontrar combinaciones entre renta fija y renta variable, ¿no? La otra consideración que es importante es la moneda. Yo creo que las personas deben estar conscientes que si van a gastar en soles, deberían ahorrar en soles, y si van a gastar en dólares, deberían ahorrar en dólares. Si van a ganar en dólares, deberían endeudarse en dólares, pero si van a ganar en soles, deberían endeudarse en soles. Yo creo que son dos reglas muy simples. ¿En qué moneda vas a gastar? ¿En qué moneda debes ahorrar? ¿En qué moneda vas a recibir tus ingresos? Esa es la moneda en la que te puedes endeudar, porque, digamos, las variaciones de tipo de cambio pueden generar problemas serios para las personas que o toman activos o toman pasivos en una moneda distinta a la moneda de sus ingresos y, digamos, de sus gastos, ¿no? De hecho, en periodos como el actual, en el que el tipo de cambio se ha elevado de manera sustancial, debe haber algunas personas que están sufriendo las consecuencias de haberse, como decimos en el entorno de inversiones, descalzado en términos de moneda. Entonces, tomando en consideración el apetito por riesgo, el perfil de riesgo de la persona, tomando en consideración el periodo de tiempo en el que esa persona estima que va a hacer uso de los fondos, tomando en consideración cuál es la moneda en la que deben ahorrar, yo creo que la paleta de productos que pueden ofrecer las compañías de seguros y en particular RIMAC es muy amplia, y la paleta de productos que ya ofrecemos es bastante amplia también. Estamos en espera de que surjan, digamos, nuevas demandas, nuevos requerimientos para desarrollar nuevas estrategias de inversión que permitan desarrollar productos más sofisticados y que generen un mejor patrón de rentabilidad y de riesgo para los asegurados. Sí. Mira, los elementos, parece que José vio mis ideas antes, pero efectivamente hay que considerar el apetito de riesgo, hay que considerar el periodo de la inversión, que son las claves, porque siempre hay que cruzar también con los compromisos y las necesidades de liquidez. Y además de las alternativas que seguramente ahora también vamos a ver en el detalle, hay en el mercado, decimos, una tendencia por ejemplo, a la coinversión. ¿Qué significa? Hemos visto que el mercado, la SMB ha impulsado, decimos, mecanismos como el fideicomiso de bienes raíces, o sea, alternativas de inversión que pueden permitir también a las personas naturales de poder invertir y beneficiarse de la rentabilidad con un mínimo de costos. Esta es una alternativa, podría ser una alternativa de inversión con estos mecanismos de indexación a portafolio de activos, o sea, de efectivamente utilizar diferenciar los activos subyacentes, no necesariamente activos financieros como instrumentos de deudas o instrumentos patrimoniales, sino también titularizaciones de instrumentos que pueden ser inversiones inmobiliarias, por ejemplo, pueden ser una oportunidad de diferenciación appunto de los riesgos. Esto podría ser una alternativa, pero lo importante, coincido totalmente con José, es tener claridad de cuál es la expectativa del retorno, cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir y efectivamente entonces en cuánto tiempo espero poder, tengo la capacidad de no contar con esos ahorros y cuándo espero poderlo reobtener.
cruzando eso, realmente el mercado en este momento está ofreciendo muchas alternativas. Creo que las que vamos a ver son muy interesantes, pero efectivamente la cosa fundamental es no desear un rendimiento muy grande cuando no se tiene un apetito de riesgo grande. No sorprenderse de eventualmente perder el capital invertido cuando se está invirtiendo en algún subyacente muy riesgoso. Esto es importante tenerlo en consideración y sustancialmente en el mercado ya hay muchas alternativas. Paso a la siguiente pregunta. Medianamente ya la han respondido, porque la pregunta decía cómo podemos dividir estas opciones en el corto y mediano plazo de inversión. Creo que hay algo de contexto de la manera particular en la que un peruano profesional con ingresos medios y excedentes mira un poco la situación. Primero, confiamos en el dólar, y ya José decía, va a haber, digamos, una suerte de sube y baja, momentos de apreciación, momentos de depreciación. Confiamos en el dólar en momentos difíciles, además, por una cuestión casi histórica. Creemos que es una moneda por la que hay que apostar cuando las cosas tambalean, y quizás muchos los estén haciendo así, pero ya advertían también de, bueno, hay que calzar de acuerdo a la necesidad que tenemos nosotros con ese dinero. Si lo vamos a utilizar en dólares, lo vamos a utilizar en soles. Y por otro lado están naturalmente los plazos. ¿Cuándo queremos esa liquidez? Si en el breve, en el largo plazo, además de riesgo. Pero digamos, ¿qué le sugerimos a alguien que tiene unos regulares excedentes? Manejaba algunos antes de la pandemia, empieza a aumentar un poco esos excedentes, esos ahorros. ¿Cómo divido? ¿Hay unos porcentajes adecuados? ¿Hay una escala? Primero empezamos con estos productos, después con los siguientes. ¿Lo medimos allí ya de acuerdo al plazo de nuestras necesidades? ¿Cómo hacemos esa división de nuestros ahorros excedentes en distintos instrumentos de inversión? José. De alguna manera, digamos, vinculando con la respuesta de Simón y mi respuesta anterior, yo pensaría que aquellas personas que, digamos, las inversiones en renta variable están asociadas al crecimiento económico. Digamos, en la medida en la que las economías crezcan, el valor de las inversiones en renta variable se eleva, ¿no? Sin embargo, para que esta correlación entre el crecimiento económico y el valor de la renta variable se materialice, tienen que transcurrir un periodo de tiempo relativamente largo. Ya en general, digamos, los inversores profesionales no recomendamos invertir en acciones a menos de que, digamos, tengas un horizonte de inversión entre 5 y 10 años, y más tirando de 10 años que 5. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier persona que piensa o que no puede, o que no tiene la seguridad de que puede mantener ese ahorro por un periodo prolongado de tiempo, debe tratar de evitar esos productos y buscar productos que tengan, digamos, retorno predeterminable, un flujo de ingresos predeterminable, y que tengan una fecha de vencimiento con, digamos, cierta forma de protección de capital. Entonces, en general, para personas que tienen horizontes de inversión cortos, los instrumentos ideales son los instrumentos, los portafolios de renta fija. En el centro, digamos, entre las personas que tienen horizontes de inversión muy largos, que pueden asumir mayor riesgo digamos, que están dispuestos a asumir mayor volatilidad. ¿Se acuerdan cuando yo comencé en la primera
En la respuesta a la primera pregunta hablé de que había una tendencia de crecimiento, pero que alrededor de esa tendencia de crecimiento se iba a producir una volatilidad relativamente elevada. Esa tendencia de crecimiento es la que sostiene las inversiones de renta variable, pero la volatilidad es la que hace que las inversiones de renta variable estén un periodo de tiempo por encima y un periodo de tiempo por abajo, y ahí vuelvan a estar por encima y ahí vuelvan a estar por abajo. Si la persona tiene que salir a vender esas inversiones o a realizar esas inversiones cuando los activos están, digamos, en la época de baja, claramente puede asumir pérdidas, ¿no? Si se puede mantener un periodo largo de tiempo, no debería, digamos, en principio, si el portafolio está bien diversificado y bien estructurado, sí debería realizarse la rentabilidad que está proyectando o que está esperando. Yo creo que ese es el primer tema fundamental, ¿no? O sea, ¿cuánta volatilidad estás dispuesto a aceptar? Y en gran medida la seguridad de que vayas a obtener retornos adecuados o atractivos está asociada en los activos altamente volátiles a un periodo de inversión más largo, ¿no? A un periodo de inversión de varios años, como comentaba antes. Yo creo que esa es la consideración fundamental. En general, también otra cosa que hay que tomar en consideración es cuáles son las expectativas con respecto a las tasas de interés, ¿no? Si se espera que las tasas de interés bajan o se mantengan, o si se espera que las tasas de interés comiencen a subir, ¿no? Pero si se espera que las tasas de interés comiencen a subir, uno tiene mayor posibilidad digamos, la posibilidad de obtener un retorno más alto si es que espera o si es que invierte plazos más cortos en una especie de escalera que después va subiendo conforme las tasas de interés van subiendo, ¿ya? Como comentaba antes, el entorno en el que nos encontramos ahora, nosotros, el que se encuentran nuestras expectativas, es un entorno de crecimiento, una tendencia de crecimiento a largo plazo, alta volatilidad en el corto plazo y en el mediano plazo tasas de interés bien bajas, ¿no? La posibilidad de que se produzcan aumentos significativos en las tasas de interés en el entorno actual es bien bajita, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, recomendaría hacer inversiones de renta fija a un plazo intermedio, o en portafolios o productos que tengan patrón de retornos de renta fija a un plazo intermedio, para tratar de capturar una tasa de interés un poco más alta, ¿no? Ahora, la tentación digamos, atendiendo un poco al tema que mencionó Simón en su respuesta anterior, yo creo que el peligro en todo esto está en la posibilidad de realizar pérdidas porque se decide asumir demasiado riesgo, porque los retornos en el entorno actual parecen bajos, ¿ya? Y eso yo creo que es un tema que vale la pena discutir, ¿ya? La tasa de crecimiento, digamos, del mundo se está haciendo cada vez más pequeña, se está haciendo cada vez más baja. Si la tasa de crecimiento económico, por una serie de razones, ya una de ellas es la reducción de la tasa de crecimiento de la población, pero digamos, en la medida en la que la tasa de crecimiento de las economías se va haciendo más lenta, el potencial de realizar rentabilidades muy altas en renta variable también se va haciendo cada vez más baja, ¿no? Y de la misma forma, en la medida en la que no se genera, en este entorno de bajo crecimiento, no se generan presiones inflacionarias, la posibilidad de obtener tasas de interés muy altas en activos de renta fija también es bien bajita, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar preparados para un entorno en el que los retornos son más bajos de lo que han sido en el pasado.
Y ahí con lo que hay que tener muchísimo cuidado es no ceder a la tentación de por tratar de obtener retornos que están más de acuerdo con un periodo distinto de crecimiento económico, con una época anterior, y terminemos asumiendo demasiado riesgo, que al final el riesgo se puede materializar en pérdidas, ¿no? Esa es una cosa que hay que tomar en consideración siempre, ¿no? Que a mayor riesgo, mayor probabilidad de pérdidas, y mayor es la pérdida esperada si es que las cosas salen mal. Simona, en tu caso, te traes algunas recomendaciones complementarias a las de José. Evidentemente, en algunas sin duda van a coincidir. Sí, efectivamente. A ver, hemos dicho que la economía real, que en este momento se está viendo fuertemente afectada, porque vemos un escenario de bajo crecimiento, me afecta la expectativa en el mercado financiero. Por lo tanto, la reflexión es la siguiente. Cada inversor debería hacer un mapeo de cuáles son sus compromisos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuál es el uso de estos fondos que es previsto y su apetito de riesgo? Y en base a la combinación de estos factores debería buscarse con el asesor de inversión de encontrar una alternativa de inversión que combine toda esta información, donde se podría diferenciar el portafolio considerando las necesidades de corto plazo, las necesidades de mediano y de largo plazo, donde claramente, coincido totalmente con José, las que son de corto plazo están amarradas a necesidades de liquidez inminentes y por lo tanto claramente no tienen que poner en riesgo cuanto menos la recuperación del capital invertido y por lo tanto se van hacia una inversión de renta fija, pero teniendo claro que la expectativa de retorno, siendo que menor el riesgo, va a ser también menor. Y dada la expectativa de las tasas de intereses que deberían en un corto mediano plano mantener niveles bajos, esto permitiría de no poner en riesgo la inversión, pero en el mismo tiempo tener retornos más bajitos. Pero si es que appunto se tiene una capacidad de ¿cómo puedo decir?, absorber esta volatilidad en el tiempo, sí sería bueno identificar también oportunidades de inversiones que son más riesgosas, pero que después haciendo un promedio me pueden dar en el mediano y largo plazo una rentabilidad mayor. Esto entonces, el mensaje que quiero dar, no existe una fórmula igual para todos. Cada inversor, cada persona tendrá que identificar cuáles son sus necesidades, cuál es su apetito de riesgo, en qué moneda espera obtener los retornos. También appunto el tema de la moneda es crítica en esta decisión. Y en base a esto construir su plan de inversiones que exactamente refleja el perfil riesgo-beneficio y las necesidades en base a los periodos de mediano, largo y corto plazo. Sinceramente no creo que exista una fórmula igual para todos. Gracias Simona, gracias José. No se desconecten por favor porque vamos a tener unas preguntas del público hacia el final, pero antes vamos a pasar a conversar con Mariana Basadre, que ella es líder de canales financieros y fuerza de ventas de rentas vitalicias de RIMAC. Mariana, ¿cómo estás? Hola David, buenos días con todos, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida, por supuesto. Nos vas a mostrar algunas opciones de inversión que tienen ustedes sí, en RIMAC Seguros. Bueno, te dejo con la presentación entonces, Mariana. Muchas gracias. Gracias.
A raíz de la promulgación de la ley que permitía a los afiliados de las AFPs retirar el 95.5 de su fondo de pensión, RIMAC desarrolla productos de inversión que están orientados a satisfacer las necesidades de este segmento de clientes. Pero dada la gran acogida que tuvieron, encontramos una oportunidad en enfocarnos también en inversionistas particulares. Y es así como nacen los productos de inversión privada en RIMAC. La siguiente, por favor. Ahora contamos con 3 productos. Renta garantizada, que como su nombre lo dice, garantiza al cliente un ingreso periódico ofreciéndole un rendimiento a tasa fija. La renta de inversión, que cuenta con 2 portafolios de inversión para que el cliente elija en el índice donde quiere invertir. Y el ahorro seguro, que ofrece una tasa de interés fijo para rentabilizar los ahorros. Vamos a ir, en el transcurso de la presentación, voy a explicar a detalle cada uno de estos 3 productos. La siguiente, por favor. Quiero, antes de comenzar a explicar los productos, hablar de las ventajas y beneficios que tienen estos productos. Nuestros productos de inversión, al tener un componente de seguro de vida, están exonerados al impuesto a la renta y al impuesto del 5% de la ganancia, a los que sí están afectos productos similares en el mercado. Otro beneficio es que tienen la libre elección de elegir a los beneficiarios, otorgándole a cada uno el porcentaje que el cliente desee. También contamos con descuentos en la clínica internacional, tenemos médico a domicilio, un programa de asistencia para el hogar y descuentos en seguros de RIMAC como salud y vehicular. Muchos se preguntarán por qué invertir en productos de inversión de RIMAC. RIMAC cuenta con un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia manejando portafolios de inversión y con una expertise en toda clase de activos, a corto, mediano y largo plazo. RIMAC puede llegar a una red de contrapartes con acceso a más de 20 intermediarios alrededor del mundo, lo que nos abre muchas opciones de inversión. Aparte de ser RIMAC la única aseguradora peruana que forma parte del Dow Jones Sustainability Index. RIMAC tiene una reputación e imagen de marca reconocidas en el mercado nacional e internacional y cuenta con el respaldo del Grupo Breca. Tenemos una rentabilidad anualizada por encima del promedio de mercado financiero y contamos con un equipo de asesores financieros altamente capacitados para orientar a cada cliente según una necesidad de inversión. Vamos a ver el primer producto del cual les hablé, que es renta garantizada. Renta garantizada ofrece al cliente una tasa de interés garantizada, como dice su nombre, por un determinado periodo de tiempo. El tiempo puede ser 3, 5, 7, 10, 15, 20 o 25 años. Es flexible y se adecua a las necesidades del cliente porque tiene la opción de poder definir el monto a recibir en los pagos que pueden ser mensuales, semestrales o anuales. Y esto se da porque manejamos los porcentajes de devolución de capital al término de la inversión. Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo que está acá. Una persona invierte 500.000 soles a 5 años y le vamos a pagar 2.030 soles mensualmente, todos los meses. Nosotros le entregamos al cliente un cronograma de pagos, el cual se cumple, y al final este cliente eligió que se le devolviera el 100% de su inversión. Podría haber dicho el cliente, yo quiero recibir un poco más, y en ese caso tendríamos la opción también de usar un poco de capital. El ejemplo está usando solamente intereses. Al final de los 5 años, el cliente habría recibido 243.600 soles en ganancia que ha sido repartida de forma periódica. Vamos al siguiente producto, por favor. Renta de inversión, tenemos dos índices donde invierte la renta de inversión. El primero que les voy a hablar es el portafolio del S&P Daily Vol Control al 5%. Este índice invierte en las 500 acciones más importantes de la bolsa americana, pero con volatilidad controlada. A pesar de que se invierten en acciones, nosotros le damos al cliente la opción de proteger el 100% de su capital. Y
Si al final del tiempo contratado, este es una inversión en soles y a 5 años, al final del tiempo contratado le damos al cliente el 120% de lo que haya rendido. Si vemos ahí en el acumulado, en 4 años, el acumulado ha sido 24.2%, se le daría al cliente 29.4% porque le estamos ofreciendo el 120% de la ganancia. Y siempre recordar que es con capital protegido, ¿no? Bajo ningún motivo, así no le fuera bien al índice, el cliente perdería capital. Vamos al siguiente, por favor. Hemos encontrado otro índice interesante donde invertir dada la coyuntura y tenemos a un índice de farmacéuticas, donde también garantizamos el capital al cliente, pero invertimos en las farmacéuticas que están ahora por desarrollar la vacuna para el COVID. Tenemos AstraZeneca, Merck, Johnson & Johnson y el Boston Scientific. Acá le ofrecemos al cliente el 130% de la ganancia de la acción que menos haya rendido en el periodo de tiempo de los 5 años. Realmente nosotros tenemos una gran expectativa por este portafolio de inversión. Tenemos lo que han ganado, podemos ver los rendimientos anteriores que han sido buenos de las farmacéuticas, pero ahora estamos en una coyuntura nueva que nunca se ha dado, donde van a desarrollar un producto que lo necesita el 100% de la humanidad. Se lo van a vender a gobiernos, o sea, no tienen que esperar a que les vaya bien o mal, las ganancias van a superar las expectativas. Entonces, la opción de invertir en este producto, donde protegen capital y poder tener el 130% es realmente una alternativa muy interesante para invertir. La siguiente, por favor. Nuestro tercer producto es el ahorro seguro, que es un producto que está destinado a capitalizar. No da flujo mensual, ni semestral, ni anual. La rentabilidad se paga al final del periodo contratado. Este periodo va de 1, 2, 3, 4 o 5 años. El cliente puede elegir. Y la inversión se hace en soles y en dólares. Tenemos acá un componente de seguro bien interesante dentro de este producto. Si el cliente falleciera de forma natural dentro del periodo contratado, inmediatamente se le diera a los beneficiarios el monto de capital más los intereses, como si hubiera llegado al final del periodo contratado. Y si el cliente falleciera de forma accidental, se le dieran a los beneficiarios en ese mismo momento el 200% del capital que puso y también contando los intereses que hubiera recibido hasta el final del periodo. Cosa que lo hace, este componente de inversión lo hace más atractivo y muy competitivo versus otros productos de inversión que tenemos en el mercado hoy en día. Estos son los 3 productos con los que contamos ahora. Como decía José en su presentación, estamos trabajando constantemente en ir sacando más productos de acuerdo a las necesidades de los clientes. Pero son una alternativa de inversión muy interesante y gustosamente podemos atenderlos y que un asesor financiero los llame y pueda absolver cualquier duda. Tenemos el buzón que es inversionesrimac @rimac.com.pe, donde pueden mandar cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Pasamos a algunas preguntas del público para José y Simona y también para Mariana, por supuesto. Tenemos preguntas, algunas más específicas, otras más abiertas. Bueno, hay una primera que consulta sobre las tasas pasivas. Dice, se prevé que en el 2021 las tasas pasivas bajen aún más, pero supongo que José y Simona estarán más listos para responder una pregunta como esta, tan específica. José. Sí, yo la verdad es que no creo que bajen más. O sea, no creo que puedan bajar más realmente, dado el hecho de que durante este año bajaron muchísimo y de hecho la tasa de interés interbancaria en dólares llegó a 0%
la tasa de interés en soles también bajó mucho, ¿no? Yo, más que tener la expectativa de que las tasas de interés bajen más, de hecho los banqueros centrales han dado señales de que digamos, el esfuerzo que pueden hacer ellos ya, digamos, que ya hicieron el esfuerzo máximo, y yo creo que más que reducciones en las tasas de interés, deberíamos esperar que las tasas de interés se mantengan bajas, ¿no? Las de corto plazo, las que controlan los bancos centrales de reserva. Las tasas que se determinan en el mercado, que son básicamente las de plazos un poco más largos, de hecho ya han venido subiendo, pero no de manera sustancial. Y deberían mantener esa tendencia lenta a subir, ¿no? Durante el periodo, digamos, el momento álgido de la pandemia, el momento en el que, digamos, el nivel de riesgo percibido alcanzó sus mayores niveles, las tasas de interés de plazos cortos y las tasas de interés de plazos largos más o menos que se igualaron. Lo que es muy inusual, ¿ya? Porque normalmente uno exige un premio por dejar sus fondos depositados por más tiempo. Entonces, normalmente lo que sucede es que las tasas de interés se van elevando conforme corresponden a instrumentos que tienen, digamos, plazos de vigencia más largos. Y a eso se le llama la prima por iliquidez o en el mercado de bonos, ¿no? O la prima por plazo, es otra manera de conocerlo. Sin embargo, durante el periodo álgido de la pandemia, esta prima por plazo desapareció. Daba lo mismo, o uno encontraba un retorno muy parecido por un instrumento a un año que por un instrumento a 5 años. Y de hecho, si uno mira digamos, la diferencia que existe entre las tasas de corto plazo y las tasas de largo plazo en dólares, y las tasas de corto plazo y las tasas de largo plazo en soles, digamos, hubo una tendencia digamos, a lo que se conoce como aplanamiento, ¿no?, de las tasas de interés. Primero en soles, el producto, digamos, de muchas cosas, en particular de el impacto de la pandemia en el Perú, el impacto económico de la pandemia en el Perú, y en segundo lugar la incertidumbre relacionada al potencial resultado de las elecciones el próximo año, han hecho que la curva de retornos en soles se empine un poco, o sea, que la diferencia entre las tasas, no un poco, que se empine bastante, que la diferencia entre las tasas de corto plazo y las tasas de largo plazo sea un poco más grande. En dólares está sucediendo lo mismo, pero de manera muy lenta, en niveles muy pequeñitos. Pero yo lo que vería es que esas tendencias se mantienen, ¿no? Las tasas de corto plazo más o menos fijas en niveles muy bajos, y que las tasas de interés de largo plazo se eleven en ambas monedas, en soles y en dólares, por lo menos en soles, hasta que se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales, o los resultados definitivos de las elecciones presidenciales el próximo año, en cuyo caso, alrededor de esa fecha, podríamos comenzar a ver que las tasas de más largo plazo comienzan a bajar un poquito en respuesta a la elevación del optimismo de los agentes con respecto a la recuperación económica en nuestro país. Sí, yo agregaría un factor. Seguramente el contexto peruano condiciona la tasa local, pero sin embargo lo que estamos observando en estos meses es que hoy como nunca las economías son globalizadas. Entonces, diría que lo que está pasando en Europa y en otros países del mundo con esta segunda ola
del brote del coronavirus, podría tener un efecto de reducción de tasas. Ya se está observando en las bolsas europeas un impacto negativo. Entonces, la palabra clave yo creo que es la incertidumbre. No podemos prever con certeza, pero sin embargo no esperaría un incremento. Sin duda algún efecto, decimos, indirecto podría llegar. Esto, más la incertidumbre de las elecciones, podrían ser factores que hacen mantener el nivel de las tasas bajas. Sí, coincido que la de mediano a largo plazo podría ser mayor, pero efectivamente son elementos así cambiantes day by day. Lo que podemos hacer es observar, pero no podemos con certeza decir si mantendrán estos niveles o si mejorarán o empeorarán. O sea, lo que en estos meses hemos observado es que los países se influencian con lo que está pasando en las economías reales. Entonces, y nosotros también dependemos mucho de lo que pasa, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, sí, si es que tuviera también una segunda ola importante en Estados Unidos, esto podría golpear también a nivel Perú. Acá hay una pregunta específica sobre un caso puntual. Se los voy a resumir un poco. Se trata de un jubilado o una jubilada. Tiene una renta vitalicia ya. Y cuenta, además, con unos ahorros que los divide en dos grupos. Unos pequeños, en moneda nacional, dice, y otros que considera que debe proteger y maximizar. Esos son los términos que utiliza. Quizás ahí, Mariana, nos puedas contar qué opciones de inversión podría tomar un jubilado de estas características, que, como te repito, tiene unos ahorros pequeños por aquí en moneda nacional y otros que espera proteger y maximizar. Para el ahorro que quiere maximizar y proteger, que es el segundo que mencionaste, yo te diría que el renta de inversión, el cual hablamos, porque te garantiza el capital, o sea, lo estás protegiendo y tiene la opción de rentabilizarlo invirtiendo en cualquiera de los dos índices, que puede ser el de S&P 500 o podría ser en las farmacéuticas, ya dependiendo de su perfil de riesgo, ¿no? En cuál de ellos le convenga más. Los dos son a 5 años y los dos son con capital protegido. Si está buscando un flujo mensual y quiere vivir de esos ahorros o recibir de alguna forma los intereses, tenemos la renta garantizada, y si quisiera esperar a un corto plazo, 1, 2, 3 o 4, 5 años, el ahorro seguro, que le garantizamos la tasa y le damos todo, capital e intereses al final de la inversión. Gracias, Mariana. Una pregunta adicional que creo que puede ser abierta al conjunto como para entender cuál podría ser la situación. Nos preguntan cuáles serían los beneficios de invertir dinero en una compañía de seguros como RIMAC y los productos de los que hemos estado conversando frente a los bancos y las cajas. La verdad es que más que beneficios, supongo que hay perfiles, necesidades distintas. No sé, podemos ahí creo que conversar los tres, José, Simona y Mariana. José, adelante, por favor. Sí, bueno, me va a tocar contestar esa pregunta primero, así que en general yo creo que las ventajas que obtiene el asegurado son múltiples, ¿no? Y están relacionadas con la estructura del producto, con digamos, la carga tributaria de los productos y con la estabilidad financiera de la compañía. Las primeras dos, lo que es estructura y carga tributaria, voy a dejar que Mariana las conteste en profundidad, pero lo que yo sí quisiera resaltar es el hecho de que RIMAC es una compañía de seguros muy sólida, es una compañía de seguros
que tiene más de 120 años en el mercado. Y no solo tenemos más de 120 años en el mercado, sino que tenemos más de 120 años manejando inversiones de manera exitosa. Las compañías de seguros siempre han manejado inversiones y RE/MAX siempre lo ha hecho de manera exitosa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los beneficios que recibe el asegurado son grandes y son importantes, tanto en términos del respaldo patrimonial de RE/MAX y, digamos, la tradición y el conocimiento acumulado en la compañía, como el hecho, ¿ya? Que también es una cosa que se conoce poco, pero creo que es importante decirla. Nosotros no solo, las compañías de seguros, ya no solo RE/MAX, sino en general, las compañías de seguros en el Perú, estamos entre las empresas que más tiempo tienen invirtiendo fuera del Perú, dentro del sistema financiero nacional, lo que nos da un conocimiento y una experiencia importante que nos permite generar productos como los que ha presentado Mariana hace un ratito, y de manera segura, de manera estable, y a través de una red de contrapartes y de socios muy importante. En ese sentido, yo creo que las ventajas que podemos ofrecer son significativas. Simona, ¿cómo lo ves tú? Además, como agente externo a una compañía de seguros. Yo creo que un aspecto fundamental es esto del beneficio tributario, que creo que en este momento es atractivo para cualquier persona, que es un elemento distintivo y hay que considerarlo. También la historia de recuperación de las inversiones también es un factor que debería transmitir tranquilidad a los inversionistas de no solo tener el rendimiento esperado según el perfil, el producto escogido, sino a punto de poder recuperar la inversión. Y entonces la solidez de las compañías desde el punto de vista patrimonial, el respeto de los límites regulatorios que requieren poder neutralizar los riesgos asumidos, son factores importantes que deberían dar la tranquilidad a los inversionistas a poder invertir en estos productos. Y la experiencia en el mercado externo también me parece importantísimo, repito, en un contexto cada día más globalizado, no tener una experiencia solo en el mercado local, ma ver lo que pasa afuera puede ser un elemento de aprendizaje importante que puede permitir adecuar continuamente la estrategia de inversión en los productos. Entonces, me parece que estas son las fortalezas que que deberían tenerse en consideración en el momento de la decisión de inversión. Mariana, de pronto también nos puedes ayudar con un poco también una guía desde tus productos. Sí, claro. Mira, nosotros somos una compañía de seguros. Básicamente lo que brindamos es seguridad a los clientes y le brindamos también seguridad del tema de sus inversiones. Y para eso es importante siempre ver en dónde se invierte, cuál es el respaldo de la compañía en tema patrimonial, y en eso RE/MAX que es muy sólida y tiene, como dice José, 120 años de experiencia. Yo diría que también es muy importante ver el tema tributario, que ya han hablado. Los productos de RE/MAX tienen un componente de vida, tienen un seguro de sepelio que les da un componente de vida, porque los seguros de vida están exentos de pagar impuestos, tanto a la renta como a la ganancia. Entonces, acá en Perú las ganancias tienen el 5% del impuesto, pero hay inversionistas que también pueden diversificar territorialmente, ¿no? Porque fuera el impuesto a la ganancia es muchísimo más alta aún.
Y otro punto importante a considerar es el tema de elegir a beneficiarios. Nosotros nos encontramos con clientes, a veces vienen esposos que me dicen, yo a mis hijos ya les di todo, este de acá quiero que sea para mi esposa, para que ella viva tranquila y quiero que ella sea la beneficiaria, o un hijo que lo necesita más, o una pareja. Hay distintas situaciones familiares y yo creo que este es el único producto lo que ofrecemos las compañías de seguros que te dan la opción de poder elegir a tus beneficiarios. También el tiempo de inversión es importante a considerar, porque nosotros tenemos tiempos que van hasta 25 años, 15, 20, 25 años, donde nos comprometemos a una tasa fija, a una tasa que no varía en el tiempo, así las inversiones ya no estén pagando eso. Nosotros estamos calzados en tiempo y moneda. Entonces, también ahí yo creo que es una gran diferencia con productos que ofrecen los bancos y cajas. Hay una pregunta específica que creo que perfectamente la puede responder José, porque es fácil de absolver. Preguntan por las garantías, es decir, dicen los fondos que uno invierte en un producto están garantizados por la SBS. Bueno, creo que también lo están confundiendo más con productos tipo plazo fijo. Más que estos productos que dependen de una rentabilidad y donde deduzco el asunto es más de acuerdo al riesgo, la garantía de si el capital se va a preservar completamente y cuánto va a generar. José, no sé si estoy en línea o no. En general, hay productos en los que se garantiza rentabilidad, hay productos en los que se garantiza rentabilidad y capital. Hay productos en los que se garantiza solo el capital y hay productos en los que no se garantiza ninguna de las dos. Tenemos realmente todas las posibilidades. La garantía siempre es otorgada, o sea, la garantía siempre es otorgada por la compañía de seguros, por RIMAC, no por la SBS, ¿no? La SBS lo que hace es supervisar y garantizar que las compañías de seguros cumplamos con las normas y con las buenas prácticas en la gestión de los productos y los servicios que le ofrecemos a nuestros clientes. Pero la garantía es cubierta por el patrimonio de la compañía de seguros. Es una empresa es una de las empresas de seguros más grandes del país en términos patrimoniales y ofrece una garantía muy sólida para las características del producto que se está comprando, ¿no? En general, los productos que tienen la mayor cantidad de garantías, los que se garantiza el capital y el retorno, son, digamos, los productos que Mariana ya describió, son los que tienen retorno un poco más conservador, pero un perfil de riesgo muy seguro, y los productos en los que no se garantiza nada son los productos que tienen un retorno esperado más alto, pero un perfil de riesgos también más elevado. Yo diría que no sé si eso contesta la pregunta. Sí, yo creo que sí. Los tiempos nos han ganado. José, Simona, Mariana, les agradezco muchísimo habernos acompañado esta mañana. Creo que con respuestas y guía muy valiosa para nuestra audiencia, que hoy también vive una incertidumbre en este mundo de sus propias inversiones. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y eso ha sido todo por hoy con la audiencia. Este es uno de los webinars que realizamos con RIMAC Seguros de manera conjunta. Ya tenemos, la verdad, una alianza que ha sido muy fructífera en los últimos meses y creo que cumple con la lógica de los productos de Semana Económica, de poder brindar una información de valor a nuestras audiencias, un análisis riguroso con expertos como los que hemos tenido hoy, para que tomemos mejores decisiones, no solo en el mundo de los negocios en el que trabajamos, sino también en nuestras decisiones personales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo webinar.